La paz es el bien que las personas pueden desearse en esta vida. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. En Educa Conciencia, te acompañamos en esta tarea. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo a los 212 municipios. De nueva cuenta nos encontramos en su espacio Educa Conciencia, en el cual hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Cirilo Rivera, el cual ya en una sesión pasada estuvimos hablando de masculinidades. Hoy estamos hablando de un nuevo efecto, digamos que se puso de moda con la guerra de Rusia y demás situaciones que podemos ver. Entonces vamos a hablar de ello, doctor. ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias por la invitación. Sí, fíjate que nos hace pensar esto de la guerra en muchos sentidos, ¿no? Ya por ahí algunas autoras, entre Silvia Federici, Rita Segato, nos habían puesto escenarios en el papel de los hombres frente a este tipo de situaciones y sobre todo el papel que jugamos desde los diferentes espacios, porque si no reflexionamos sobre ello parece ser que es algo tan ajeno, pero al mismo tiempo es tan cercano a la vida cotidiana que podemos generar. Este primer planteamiento, que a veces la guerra como la vemos, la podemos tan lejana de nuestra vida cotidiana, por lo menos en México, pero hay otras expresiones bélicas en las cuales los hombres jugamos un papel importante, ¿no? Y de ahí tenemos antecedentes como la guerra contra el narco, algo que no pedimos y se puso en nombre del honor masculino y de la patria, y que esto ha tenido efectos sumamente colaterales impresionantes, entre ellas las mujeres, ¿no? Que han vivido situaciones, la población adolescente, por supuesto, ha sido un sector sumamente vulnerable, ¿no? Que han sido usados para, y así digo usados, ¿no? Desde la parte de los secuestros, de meterlos a este tipo de prácticas de violencia, ¿no? Y entonces pensamos en la guerra en Ucrania sin que pensemos en un contexto de un orden mundial. He tratado de seguir algunas notas porque, bueno, pues uno no es experto en este tipo de espacios, como es Ucrania, Rusia, pero los procesos históricos están ahí, ¿no? Hay cosas que no se ven, como los grupos neonazis en Ucrania, ¿no? Y entonces hay una forma de articular la guerra desde un orden también social de género, pero además económico y político. Y sobre todo que las guerras no, como lo decíamos, no tiene que ver a veces con países, sino, por ejemplo, nosotros mismos aquí hemos tenido conflictos, no de guerra, pero sí de situaciones en la cual la ciudadanía se ve inmersa, ¿no? En esta guerra contra el narcotráfico, en su momento guerra contra el villismo, el zapatismo, el caudillismo. Entonces ahí salen masculinidades que vivimos de una herencia que hasta el momento pues es difícil borrarla, ¿no? Claro, de hecho, híjole, espero que nuestro himno nacional mexicano es un canto bélico, ¿no? Correcto. No sancione gobernación por eso, pero creo que tendremos que reflexionar. O sea, hay momentos históricos en los cuales funcionó por una identidad, pero antes no se reflexionaba que estas identidades transgreden espacios en los cuales la identidad masculina tiene que ser callarte, firme, erguirse. Y de hecho los desfiles militares, ¿no? Cívicos militares nos los enseñan, ¿no? ¿Qué tenemos de potencial cuando pues, México tiene una serie de espacios bélicos que pues en los hombres ahora ha ido cambiando un poco, pero pues es el servicio militar, ¿no? Hasta donde se nos decía, fíjate, no sé si ustedes conocen estos casos, pero hace años, no sé si todavía se ve, pero para el acceso en la zona militar, yo soy originario de Oaxaca, vivo cerca de la zona militar, y recuerdo que cuando alguien llevaba hasta incluso una muela picada o no, le faltaba una muela, era inútil para la patria, así se le consideraba, ¿no? Así es decir, tienes que estar completo, fuerte, que no te falte nada. Inmaculado. Exacto, ¿no? O sea, es todo este protocolo para cumplir esta hombría que va a tener honor a la patria, pero además como hombres dejas de tener familia, pareja, porque tu madre es la patria ahora, ¿no? Y entonces en honor de la patria tienes que dejar de hacer muchas cosas. Te voy a compartir una anécdota. Bueno, yo conviví con hijos de militares
Y cuando digo hijos es con hombres, por supuesto también con hijas, pero más era el círculo con los chavos, desde la niñez, la adolescencia. En la parte adolescente joven, yo jugaba fútbol con militares, ¿no? Con tropa y a veces con algunos sargentos, y después con hijos de oficiales. Eso me ayudó mucho para entender y comprender después los estudios de las masculinidades, pero ya desde la intervención. Y recuerdo que había un taller hace años en la ciudad, ya radicando yo en Puebla, hice un ejercicio con un sector de los militares, sobre todo con tropa, y les puse un ejercicio: ¿qué es ser hombre y qué es no ser hombre? ¿No? Así rapidísimo, lluvia de ideas, lo primero que les venga a la mente. Y por supuesto pusieron ser hombre, ser fuerte, aguantar, comprometido, etcétera. Cosas ahí bien interesantes. Cuando un equipo puso no ser hombre, ser flojo, yo dije, bueno, pues en otros casos ser hombre, no ser flojo es como un privilegio. Pero bueno, pues hay que preguntar a qué se referían con ser flojo es igual a no ser hombre. Y cuando les pregunto, les dice, bueno, les digo, ¿por qué no ser hombre, ser flojo? Pues sí, siempre tiene que estar activo, alerta. Claro, porque en la estructura militar les van enseñando que un soldado raso o los rangos menores tienen que estar alerta ante todo, ¿no? Por eso cuando se pasaba un oficial, alguien de mayor jerarquía, ellos se tenían que poner firmes y saludar. Esto me invitó a pensar entonces algo que dice Michael Kaufman, que la masculinidad es una reacción ante la pasividad. Y entonces imagínate que venimos configurados de ese estilo, que cuando vemos la guerra, por supuesto hay un sector que se siente identificado con ello, es eliminar al otro. Eliminar al otro no importa porque trastocó mi orden, mi orgullo, mi sector. Y no estoy diciendo que no tengamos un sentido de dignidad, pero ¿dignidad a qué? Me preguntaría. Y en la guerra, si lo que hacemos los hombres para mostrar nuestra hombría, pues es eso, la violencia como una forma de expresarla ante espacios bélicos. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual lo aprendimos, ¿no? ¿No? Y con el perdón de algunos miembros de nuestra sociedad, pues en los 70s, en los 80s, vámonos a agarrar a golpes, ¿no? Creo que así solucionábamos ahora sí las cosas, y creo que no es así, pero acabo de dar en un punto muy importante y que me lleva a la siguiente pregunta, y que ahora la mujer ha ido ganando también espacios en estos, digamos, rangos militares, y que muchas veces no se veía, ¿eh? Era como que un club de Toby en el cual no entraban las mujeres. Hoy en día, ¿cómo se ve en este, digamos, ejercicio que usted hizo con la tropa, que tengas como jefa, como teniente, como generala a una mujer? ¿Qué tanto nos afecta esta masculinidad? Híjole, fíjate que estamos todavía en pañales en ese sentido, pero a ver, cuando se empieza a y aquí viene una parte, sobre todo la experiencia de trabajo, cuando se empieza a generar el modelo de equidad de género y las políticas de igualdad en el país, de los sectores donde empezaron a abrirse los espacios fue precisamente la defensa nacional, no fue fácil, por supuesto, y entonces, fíjate, tuve la oportunidad de ir conociendo parte de los procesos de los programas de igualdad, incluso en algunos espacios se contrató a los servicios profesionales del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, porque en un momento decían, bueno, pues quien te capacite debe ser una universidad pública o privada y que tenga esto. Y fíjate que fue bien interesante cómo tenían este trabajo, ¿no? de mirar. Y ahora sí voy a la otra parte con las mujeres. ¿Dónde aparecen las mujeres a nivel nacional, sobre todo en la parte de los militares? Pues estaban en el administrativo, arrancan con ellos, enfermería, por supuesto, nuevamente, pues, o sea, la atención para los otros y las otras, algunos médicos y médicas. ¿Por qué? Porque decían algunos que, pues es que las mujeres no iban a aguantar, sobre todo en espacios, incluso le llaman a la artillería, ¿no? Pues, la artillería es considerada como la madre de todas las armas, bueno, todos los sectores, ¿no? O sea, es la artillería, quien está en la artillería es porque va a aguantar y va a estar al frente, ojo, porque tiene que ver con una cuestión bélica. Pero también encontramos a mujeres que ya hacen saltos, por ejemplo, en paracaídas y demás. Es decir, la estructura, el que haya una apertura, si bien es cierto han dado pasos hacia la igualdad, porque no hay que decir, no es cierto, todo está mal, habrá por supuesto sus asegúnes. Obviamente entrar a esos espacios no es sencillo, pero el que estén mostrando a las mujeres en espacios militares también juegan un papel importante, son las más disciplinadas. Conocí a una subteniente y sí, no es fácil, comentaba que no era fácil. Claro, pues el rango se respeta,
Pero dice, sí, yo veía que algunos hasta hacían algunas caras, aunque pues, ellos creían que no me daba cuenta, pero dice que hacía, pues ya, o sea, no había ningún problema. Ella era psicóloga. Entonces, ella lo que le interesaba era que los compañeros que asistían, pues tuvieran una sensibilización, por lo menos para ir frenando la violencia en casa, porque esa, decíamos, el rango hasta dónde se lleva a casa, ¿no? El grado. Bueno, ¿qué pasa con esas mujeres entonces que se van insertando? Por supuesto, la estructura militar, y aquí vendríamos tomando un concepto sociológico de Pierre Bourdieu, el hábitus militar, pues también va a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, como él dice, el hábitus es la historia hecha cuerpo, pues no importa el cuerpo si es de mujeres o de hombres, hasta atraviesa la estructura militar, porque para eso está. Y en el caso de la guerra, lo hemos visto imágenes en las redes sociales, habrá algunas muy reales, otras no tanto, pero aquí viene el tema de la pacificación, el diálogo, y que creo que es parte del reto, ¿no? Hasta cómo las mujeres han jugado un papel fundamental para estos diálogos de paz, y que al entrar a la estructura militar también si bien es cierto, hay situaciones donde han sido lamentables el papel que han jugado los ejércitos en el mundo, pero también tiene que ver con otro sector, ¿no? Son los que entran cuando los DN3, que no serían lo ideal, pues, pero son los que le entran. ¿Por qué? Porque están habilitados y capacitados para ello. Y ahí entonces entramos hasta donde los hombres, cuando entran las mujeres, por los rangos que tienen o los grados, se les respeta, y también ellas tienen que competir bajo el modelo masculino. O sea, no es que porque ya haya mujeres hay un modelo basado en la igualdad. No, tienen que reproducir esos mismos modelos. Entonces, ahí creo que tu pregunta nos va a dejar por ahí muchos trabajos que hacer y recuperar sobre las experiencias que han vivido las mujeres en estos espacios, ¿no? Y que son muy inteligentes. O sea, si hay algo que se le debe de aplaudir siempre a la mujer es su inteligencia. Sobre todo nosotros en este caso en Veracruz con la ingeniería naval, que también ahí han logrado escalar muy, muy importante. Pero retomando también esta parte histórica, vamos a regresarnos 500, 600 años a cuando llega Colón, cuando llega Hernán Cortés con la Malinche, hace poco con las comandantas que estaban con los zapatistas, el mismo matriarcado en Oaxaca, que son personas que se disfrazan, bueno, no se disfrazan, sino que tienen su traje típico de mujer, y que entonces es muy importante saber que también la milicia no la tenemos que ver también como casada con la guerra, y que la destrucción, obviamente esto es un punto negativo, pero que sobresale en los tiempos de guerra la figura de la mujer, sin lugar a dudas. Ahora, la pregunta aquí viene es, ¿qué tanto queda a la sombra la personalidad? Y vamos a hablar aquí de por ejemplo, las primeras damas, la famosa dama de hierro de los 80s, Margaret Thatcher, que no vivió una guerra, pero sí vivió una guerra fría como tal. Entonces, las primeras damas de Estados Unidos, la última que tuvimos muy importante antes de Melania Trump, es con la esposa de Obama. Entonces, ahí son personas que, si bien no enfrentan una guerra bélica, enfrentan una guerra psicológica brutal, y que también han demostrado mucha inteligencia. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo estas mujeres logran llevar esa guerra a su favor y convencen a los demás que, como usted bien lo dijo, no se trata de agarrarnos a trancazos, sino que con inteligencia vean lo que podemos lograr en esta pacificación? Sí, definitivamente. Creo que, por ejemplo, Margaret Thatcher reproduce el mismo modelo patriarcal, pues no es ajena a ella, o sea, porque además tiene que mostrar eso, de ahí viene lo de la dama de hierro, aquella que no se vence y que va a ser fuerte. Y sí, o sea, lamentablemente, pues en violación a los derechos humanos es más que evidente, viniendo también de una población sumamente conservadora, ¿no? Como es la sociedad inglesa, que no quiere decir que sean malas personas todas, sino realmente es el país más conservador de Europa, o uno de los países más conservadores en Europa. Es por un lado, recordemos, viene de una historia desde la época victoriana, entonces vienen fundándose en instituciones un modelo rígido sobre ahora estar ahí implica negociar con otros hombres, pero en favor de mantener un estatus sin poder, y eso lo hemos hecho históricamente los hombres. En el caso de México, por ejemplo, si nos vamos a la revolución, las soldaderas que jugaron un papel fundamental y que entraron ahí, pero poco se les reconocía. Si no es por las historiadoras feministas las que hacen toda esta chamba para visibilizar qué papel jugaban las mujeres, híjole, pues conoceríamos otra historia, ¿no? Y entonces son mujeres que de verdad tenían un movimiento
capaz de inteligencia, pero sobre todo, ¿qué buscaban? El tema de la paz también, ¿no? Entonces vamos a encontrar matices donde se reproducen modelos bélicos, nuevamente reproduciendo el modelo patriarcal, pero también otros espacios de construcción de paz, ¿no? Y esto nos lo han dicho históricamente las compañeras, o sea, los hombres, tenemos muy pocos hombres hablando de cultura de paz, ¿no? Y si queremos retomar un hombre que dijo no a la guerra desde otros lugares, pues fue Gandhi, pero las condiciones de Gandhi después nos dimos cuenta cómo acabó, ¿no? Porque también romantizamos esta forma, ¿no? Sí. No, mira, luchó y no usó la fuerza. Sí, por supuesto, logró un primer momento. Después todo lo que pasó en la India. Y ahora, ¿cómo está la India? Entonces, recordemos que esto no es de un hecho, es importante. Y eso nos ayudó mucho a entender una parte de cómo los hombres podemos construir otras dinámicas a través de las diferencias. Pero la cuestión tradicionalista de la masculinidad por sí ha sido como la violencia como algo inherente, y entonces cuando hay un conflicto entre dos naciones, pues obviamente se impondrá a partir de los diferentes sectores, ¿no? Y además los intereses políticos y económicos son sumamente, con un papel fundamental, y entonces invado, y eso tiene que ver con lo que aprendimos los hombres, a invadir, ¿no? No pedimos permiso, oye, ¿cómo dialogamos, no? Invadimos de inmediato, y ahí está la forma estructural de lo que sucede, y eso por ahí nos lo había puesto ya Rita Segato en las estructuras de la violencia, ¿no? Y yo creo que por ahí tendríamos que reflexionar los hombres cómo reproducimos esas estructuras elementales de la violencia en los espacios cotidianos. Ahora, algo que es también importante ahí en esta parte, vemos que el hombre cambia el chip, se vuelve un invasor, está en un conflicto, al final de cuentas. ¿Cómo nos va a afectar a las prácticas de cultura, de deporte, de danza, de las artes, esta famosa hegemonía de que voy a invadir y que tengo que ganarle y tengo que llegar hasta ofender al rival, cuando no es la danza, el ballet? Vemos como algunas bailarinas acaban sangrando, o sea, se desviven por esta situación, ¿no? Violinistas que sufren de artritis en los dedos, diferentes obras de teatro en el cual se ensaña uno con el actor, o el mismo director hace cosas que son impropias. Del deporte ya ni hablamos, de muchos actos que puede haber ahí. Entonces, ¿cómo entramos ahí en esta masculinidad en que tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender, y que no todo es blanco y negro, sino que vivimos en un matiz de gris? Sí, creo que ese es uno de los principales problemas, que aprendimos un sistema binario, que hay lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, y no hay más, ¿no? Entonces, a partir de este binarismo aprendimos también a construir lo que es la heteronorma. Y si eso está montado en esta cultura patriarcal, pues imagínate cuando creemos que no hay opciones, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. A finales de los 90 se vino todo lo de que fue Educación para la Paz y los Derechos Humanos, y se empezó a trabajar sobre resolución no violenta de conflictos. La pregunta es, y esto para las personas que van a escuchar, piensen por un momento lo primero que les venga a la mente. Cuando escuchan la palabra conflicto, ¿con qué la relación? Si te parece pleitos, tensión, problemas, etcétera. Bueno, ¿qué nos enseñaron a definir como conflicto? Conflicto, pues, es una contraposición de intereses, nada más. Pero nunca está diciendo que en esa contraposición de intereses debe haber violencia. Sin embargo, cuando yo empiezo a conceptualizar que las diferencias se tienen que resolver a través de la violencia, entonces el conflicto se vuelve como una relación de violencia. Un conflicto que es, me pongo una sudadera porque hace frío, o me quedo con la camisa. Es una contraposición de intereses. El asunto es cómo aprendo a resolver. Y esa es una de las situaciones, que creemos que solamente hay una vía o dos, pero una tercera parece ser que no existe. Y la que existe nos cuesta trabajo porque entra en temor la virilidad masculina. Entonces, decía un compañero, un conocido, que dice que un día a su compañera, a su pareja, le dijo: oye, pues mira, ¿qué te parece? En lo que das la vuelta, yo aparto el lugar del estacionamiento, ¿no? Dice, para que ya no te lo gane, ¿no? Bueno, no había muchos lugares. Pero resulta ser que la compañera le dice: bueno, ya te lo aparto, dice, apártate, métete, y yo me voy a hacer fila para lo de la inscripción del hijo. Entonces él ya se va a meter y se le mete, se atraviesa a otro, ¿no? Y se quedan ahí, y se quedaron chingos, pues él se quedó ching, ¿cómo le hacemos, no? Y le pregunta al otro cuate de automovilista, dice, pues, híjole, pues, ¿cómo le hacemos, no? Y se baja y le dice, pues, como quieras, ¿no? Y él le dice, pues, nos echamos un volado, ¿no? ¿Qué hizo? Desarticularlo, dijo, pues, bueno, ¿no?
O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué esperaba que le respondiera? Pues órale, bájate, pues ahorita como sea, ¿no? Y nos vamos a los Cats. Y el compañero le dice, no, es un volado. Ah, pues eso va, ok, ¿no? Es como, pues, ¿no? Dice, bueno, afortunadamente gané, pero no sé si era justo porque mi pareja había apartado el lugar con tiempo. Bueno, el asunto es, ¿qué es eso? Parece ser que si no respondo, pierdo parte de mi virilidad, pierdo parte de esa masculinidad. Por lo tanto, entonces, las alternativas las veo solamente en dos vías. O me retiro o golpeo. Cuando no puedo ver hasta en qué momento también genera prácticas de autocuidado, ¿no? Acabo de darme una idea de toda esta charla que salió en esta respuesta muy, muy importante. Vamos a suponer, y que vamos a hablar de estos mismos actores, del automovilista que llega y que ofende a la persona que estaba apartando el lugar y que ahorita en redes sociales se vuelve un boom todo eso de que porque aparta, de que porque estaba diciendo, y que si ofendió a la dama. Y entonces, con la, digamos, enseñanza machista, tenía que irse, entre comillas, a los golpes, a defender al otro, y que si la defendió, que porque la defendió ya está mal a los golpes. Y si no la defendió, que por qué no la defendió, ya no es hombre. ¿Qué sería lo sensato, hablando de este conflicto, cuando alguien en este conflicto bélico, en este conflicto de invasión, ofende a alguien con el que estamos juntos? O sea, estamos en pareja, estamos charlando, estamos en un estacionamiento, estamos haciendo filas de inscripción. Oye, ¿por qué te metes? Y ¡pum! Empieza el conflicto. ¿Cuál sería lo sensato, doctor Cirilo Rivera, desde este punto de vista? Mira, esa es una respuesta muy compleja porque necesitamos tener muchas cosas, pero voy a tratar de acercarme un poco. Y creo que el ejemplo más cercano que tuvimos, si quieren, desde la farándula, para poner un ejemplo, fue el caso de Chris Rock con Will Smith, ¿no? Sin duda. Que Will Smith sí se había reído en un principio. Claro. Cuando la pareja, cuando se da cuenta que la pareja se te queda viendo, pues entonces se indigna, ¿no? Pensemos. El personaje A hace chistes netamente discriminatorios y violentos contra una mujer que contiene tres elementos. Uno, lo hace hacia una mujer, es una mujer negra y una mujer con alopecia. Tres condiciones de violencia en nombre del chiste. El compañero se indigna, que el problema no era indignarse, me parece que es justo indignarse, porque eso me pone que no voy a validar tu violencia, aunque en un principio se ve que sí. Dos, ¿qué pudo hacer esto? Una denuncia pública, decir esto que estás generando, compañero, se llama violencia y discriminación y nos retiramos, ¿no? Por ética nos retiramos de un espacio, porque además los Óscares están pensados en la paz, ¿no? Sin duda. Apoyando a Ucrania, por cierto, ¿no? Pero bueno, ¿qué hizo? No hizo eso, se levantó, bofeteó al compañero, el otro se hizo mofa, ajaja, jojojo, y bueno, pasó. Will Smith se siente alguien tocado como el patriótico porque ninguna de su raza, y bueno, ya esa historia la conocemos. Días después ofrece una disculpa pública, días después la academia lo suspende 10 años por este tipo de prácticas. La pregunta, ¿y no hubo sanción con Chris Rock? ¿Sigue en nombre de la comedia haciendo chistes de este tipo? Es decir, sanciono, genero una perspectiva punitiva, pero tampoco genero un acercamiento con quien sigue generando o generó en su momento chistes, y lo pongo entre comillas, racistas, discriminatorios, con contenido de violencia de género en ese espacio que hablaba de la paz. Entonces, ojo, por eso digo, en esta complejidad tenemos que empezar a asumir una cuestión de autocuidado, de una indignación, pero evitar coludirnos o generar prácticas de complicidades con otras personas, ¿no? Yo creo que se vale, y esto lo han hecho muy bien las compañeras, la denuncia, ¿no? Generar denuncias de que no están dispuestas a seguir calladas. La pregunta es que si los hombres, ¿cuánto tiempo vamos a seguir callados y vamos a seguir que continúen atrocidades y no hablemos de la paz, ¿no? Claro. Y sobre todo me acaba de dar en un punto muy importante. Casi siempre castigamos al que reacciona, pero nunca ponemos un énfasis en aquel que me provocó. Entonces, hasta parece que lo vamos a enmarcar. Ay, mira, se hizo el chistosito y hasta lo aplaudimos, ¿no? Parte de esta propaganda, parte de esta educación que tuvimos, que debe de ser desaprendida, como lo hablamos en la sesión pasada, y que ahora, entrando en un contexto post-pandemia, en un contexto de posbélico, en un contexto en el cual estamos creciendo como sociedad, ¿qué sería lo adecuado en los medios, de acuerdo a su perspectiva? Por ejemplo, este programa que ayuda y dando voz a este tema,
víctimas y agresores de la violencia de pareja, ¿no? En los cuales nos va a invitar a mejorar una condición distinta. Esto no se va a hacer si no lo practicamos, pues, ¿no? Porque puedo echarme un buen rollo y decir, sí es cierto, creo en la igualdad, pero la igualdad no solamente basta en una cuestión de leyes, tiene que hacerse en lo cotidiano. Revisar que como papá, como soy con mis hijas y mis hijos, como pareja, ¿no? Me río, me mofo, hago chistes machistas, pues si lo sigo haciendo o aplaudo los chistes machistas o no digo nada con todo esto, el acoso, hostigamiento, me callo y digo qué mala onda, pero no hago nada, pues entonces estamos siendo cómplices de ello. Dejar de ser cómplices de la violencia machista implica empezar a revisar y generar acciones y promover también otros espacios. A lo mejor aquí hay alguien que nos escucha y dice, oye, sí es cierto, me he dado cuenta. ¿Qué puedes hacer? Empezar a dialogar con otros hombres, ¿no? A lo mejor con el hijo, con el primo. Oye, fíjate que me he dado cuenta de esto. Y no dudes que a lo mejor el otro compañero también dice, oye, sí es cierto, yo como que no me late, ¿no? A veces soy bien enojón, celoso. Empecemos a hacer y generar las prácticas más cercanas, más comunitarias. Y si buscan apoyo, pues súmense a estos grupos, ¿no? Van a ir aprendiendo juntos para construir otras formas de ejercer nuestra masculinidad más libre, más segura y sin violencia, ¿no? Por último, doctor, su número de contacto, dónde podemos encontrarlo y alguna conclusión que nos quiera usted decir o que se nos haya pasado en este programa. Bueno, gracias. Pues fíjate que, me pueden encontrar en una fanpage que se llama Masculinidades, Salud y Autocuidados. Ahí intento subir algunos contenidos. La mayoría no son hechos por mí todavía. Por cuestiones laborales y de agenda estoy muy saturado, entonces estoy ahí. Tenemos algunos programas donde me toca estar del otro lado, entrevistar, pero pues lo importante es que empecemos a construir estos espacios, ¿no? Ahí me pueden encontrar, en Twitter estoy como @CiriloRivera, ¿no? De repente pues tengo también mi parte futbolera, me encanta el fútbol, pero ya no tampoco me agarro de ahí todo el tiempo, también tengo otras cosas que hacer, pero bueno, también soy cafetero, entonces me encanta el café, más como Veracruz, delicioso. Ahí pueden encontrar que también hago otras cosas, pero bueno, ¿qué reflexión final digo? A ver, me encanta esta canción de León Gieco de Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Yo creo que no nos sea indiferente la violencia que se vive en cualquier lugar, en cualquier parte. Que dejemos de ser indiferentes ante las atrocidades que pasan en nuestro país como en otras partes del mundo. No esperemos que haya una guerra como la hemos visto, sino generemos y construyamos espacios, cultura de paz en lo más cercano. Y eso también nos invita a pensar cómo estoy cuidando mi propia salud mental, emocional y física como hombre, ¿no? Entonces yo les invito a que pensemos en esta cultura de paz con nosotros mismos y con las demás personas. Muchas gracias por sus palabras, doctor, por su tiempo. Y este ha sido otro episodio más de Educa Conciencia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. Esto fue Educa Conciencia. Esperamos haberte ayudado.